sabio del sur. Y gracias al pueblo uruguayo, siempre agradecido por ese inmenso afecto que siempre hemos recibido en estas tierras del sur, de nuestro sur. Estaba recordando ahora a Mario Benedetti, nuestro Mario. El sur también existe. Habría que incluso decir, ahora es cuando existe el sur. Ahora es cuando existe el sur, en honor al grande Mario Benedetti. Todavía tenemos nosotros muy fresca la reunión de Caracas, donde nació la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y aquel espíritu tan fraterno, tan constructivo, tan positivo que allí reinó. Agradezco mucho a todos ustedes el aporte que hicieron para el nacimiento de nuestra Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Ahora, esta reunión de hoy, sin duda que se inscribe dentro de ese proceso, esa dinámica, sobre la que nosotros estamos obligados a cabalgar, diría yo. A cabalgar por encima de todas las dificultades, las contradicciones, los antagonismos. En lo político, es la política, y sus antagonismos, sus contradicciones. En lo económico igual, en lo ideológico incluso. Estamos obligados, así lo creemos, así lo sabemos. Estamos obligados a saltar, a pasar, a cabalgar, a caminar por sobre todos esos obstáculos, diferencias, incomprensiones, con mucha conciencia, con mucho querer, Ustedes saben que vengo de unos meses de obligado reposo, tuve que pasar a retaguardia, y estuve leyendo mucho y reflexionando mucho. Y por allá me conseguí un viejo libro de Federico Nietzsche, que ya me ayudó mucho en la cárcel. En la cárcel me ayudó mucho. Así habló Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Y bueno, allí Nietzsche abunda sobre el tema que ustedes conocen muy bien, de la voluntad de poder. Tú hablabas esto es una cuestión de poder. Y solo unidos podremos. Bueno, eso se viene diciendo hace mucho tiempo. Bolívar, Artigas, San Martín y todos aquellos libertadores y libertadoras, Abreu de Lima, Perón, un poco más acá, ¿cómo fue que dijo Perón? El siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Y enos aquí pues, en pleno siglo XXI, comenzando la segunda década, batallando por unirnos. Y si no lo logramos, no habría futuro para nuestro pueblo. Estamos obligados a lograrlo. La unión del sur, como un gran bloque, tal cual lo planteaba Bolívar. Es impresionante la visión de Bolívar. Aquella carta a Pueyrredón de 1819, yo siempre la estoy citando, Cristina, tú sabes, porque es además como un poema. El día que podamos unir desde el Orinoco hasta el Río de la Plata, este inmenso territorio, decía Bolívar, en un solo bloque político, entonces aquí nacerá la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Reina de las naciones, madre de las repúblicas. Nosotros podemos, tenemos cómo. Falta más el querer, más la voluntad de poder, para poder. Mucha burocracia que se atraviesa en los caminos, muchas infiltraciones de manos peludas, manos viejas que tienen siglos ya, haciendo de todo para impedir nuestra unidad, pues. Divide y reinará. Ya Thomas Jefferson decía, el destino de Estados Unidos será tragarse una a una las antiguas colonias españolas. Tragarse una a una. Entonces es una cuestión de poder y de contrapoder. Es una batalla por el poder, por la vida. Más allá de la voluntad de poder, dice Nietzsche, está la voluntad, o antes de la voluntad de poder, la voluntad de vivir. La voluntad de vivir. Para poder vivir,
para poderle dejar vida a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros pueblos, a las futuras generaciones. Yo veo, voy a ser breve, lo prometo. Sí, si no seréis castigados por la ley, dice. Porque además le falta Correa, y Correa tiene un discurso ahí de, viene a solicitar, ¿no?, la incorporación de Mercosur, ¿no? Creo que sí. Ojalá no tarde tanto Ecuador como ha tardado Venezuela para poder ingresar a Mercosur. Es increíble. Hace 13 años yo era presidente electo y el primer viaje que hice fue a Brasilia, Buenos Aires. Y de inmediato lo dije a nombre del nuevo gobierno que estaba por instalarse en Caracas. Una Caracas, una Venezuela que estaba amarrada al norte, amarrada, una colonia era Venezuela, política, económica y de todo tipo, cultural, el petróleo. Lula me lo dijo un día en el Orinoco, hablando sobre el petróleo, tú me lo repetías hoy la misma frase, me dijo Lula, Chávez, entonces el petróleo fue una maldición para Venezuela, sí, y así lo escribió Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los creadores de la OPEP, venezolano, como ustedes saben. Hay un libro de Pérez Alfonso que se llama Hundiéndonos en el excremento del diablo, el petróleo. Entonces nos impusieron el modelo, bueno, fuimos como una factoría petrolera, tal cual decía Oscar Barzazki, ese gran argentino que vivió muchos años entre nosotros y fue maestro, entre otros tuyos, y compañero de Jorge Jordán y mi ministro de Planificación. Fuimos una factoría petrolera de 100 años, pues. Bueno, comenzamos a librarnos de esas cadenas hace 13 años. Y una de las primeras cosas que dijimos fue, Venezuela quiere ingresar a Mercosur. Bueno, aquí tenemos, van 13 años ya. Somos miembros asociados, pero miembros plenos a pesar del inmenso apoyo, sobre todo cuando llegó Lula. Desde aquí le mandamos un saludo a Lula y estamos seguros, pronto habrá una cumbre de quienes vencimos al cáncer. Están invitados todos y están invitadas todas. Y la comandará Dilma, ¿no? Y estaremos Lugo y yo, aquí estamos 3. Falta Lula. Lula, desde que llegó a la presidencia de Brasil, comenzó a colocar el tema en la mesa, y luego Néstor Kirchner. Rindo tributo a Néstor también, en ti, en el pueblo argentino y en todos nosotros. Y bueno, comenzó el debate, y luego Lugo, todo el apoyo que Lugo nos ha dado, pero no ha sido posible, pues. Un pequeño grupo de personas, bueno, se ha plantado allí, creo que con intereses inconfesables, y han logrado evitar el ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. Pero mirando de allá para acá, yo diría que el Mercosur, nosotros sin embargo nos sentimos miembros de Mercosur, aquí estamos. Bueno, no somos miembros plenos, pero somos miembros asociados, y además hemos estado incentivando, incrementando el intercambio comercial, los acuerdos económicos, productivos, científicos, tecnológicos, con todos los países del Mercosur. El comercio con Argentina no existía prácticamente hace 10 años, nuestro comercio. Hoy estamos ya en varios miles de millones de dólares. Con Brasil igual. En Brasil hemos llegado como a 5.000 millones de dólares. Con Argentina vamos por 2.000. Y esperamos que siga creciendo, seguro. Con Paraguay era de 30 millones de dólares el intercambio comercial. Ya estamos por 500 millones. Y un potencial de crecimiento muy grande. Con Uruguay igual, era casi nada. Y hemos llegado a 900 millones de intercambio. Y apoyo energético, apoyo científico, apoyo tecnológico. Y seguiremos avanzando en lo bilateral y en lo multilateral. Pero yo veo, decía, 3 momentos en esta historia del Mercosur. Recordaba Pepe que, y Lugo decía 20 años, ¿no? Mercosur nació 1991. Bueno, 91, sí, hace 20 años. Hace 20 años estábamos nosotros allá por insurreccionarnos, casi.
por estos días en Venezuela. Cansados nosotros, los soldados de Bolívar, de ser utilizados contra nuestro pueblo. Esa fue la razón de nuestra insurrección, de la juventud militar, de una parte de la juventud militar venezolana. No quisimos seguir siendo los gorilas de América Latina. Y obligados por las circunstancias, pero por estos días estábamos en esas tensiones, diciembre de 91. Pero también por estos días caía la Unión Soviética, y por ahí nacía el Mercosur. Digo para ubicarnos, ¿no?, allá en lo que estaba pasando en el mundo, por allá por cuando comenzaba la década de los 90. La década de los 80, Dilma fue la... Tú eres economista, Dilma, ¿verdad? ¿Cómo? Economista eres tú, ¿no? Sí, economista. Y comunista no. Todo. Correa es economista también, Rafael, presidente Correa. Fíjate, ¿por qué te pregunto los economistas? ¿No? Porque, bueno, cae la Unión Soviética, se impone el consenso de Washington, la tesis aquella del fin de la historia, la lanzó creo que fue Fukuyama. Hace poco Fukuyama se retractó de su tesis, ¿no? El fin de la historia. No hay más alternativa, decían desde Londres. There is no alternative. El neoliberalismo, el consenso de Washington. Y bueno, tal cual, era como el único camino que quedaba. 1991. Y nacía el Mercosur. Creo que fue la década de los 80 la que llamaron década perdida, ¿no fue? La década de los 80 y también la de los 90 fue década perdida. Ahora, luego pasan esos 10 años de los 90 y llegamos al 2000 y entramos al siglo XXI. Ya nosotros habíamos salido de la cárcel y después de una fulgurante, digamos, campaña política, llegamos así a la presidencia de Venezuela cuando amaneció el siglo XXI. Pero yo recuerdo, había en América Latina un canto general al neoliberalismo. Recuerdo la Cumbre de las Américas, así llamada, en Canadá. El único gobierno que levantó la mano para oponerse, un poco tímidamente, lo reconozco, pero nos opusimos, pues, con mucho respeto y tal, fue Venezuela, a la propuesta del ALCA, el área de libre comercio para las Américas. Pues yo recuerdo que tuve una buena relación con el entonces presidente de Brasil, y yo tenía como la esperanza de que Brasil iba a defender un poco, bueno, los intereses de Sudamérica. No, para nada. No, aquel gobierno se quedó callado, y nadie, ni el Caribe, yo le miraba a los ojos a los caribeños, a los suramericanos, nada. Salve neoliberalismo. Estaba comenzando el señor Bush, su primer periodo. Eso fue en Canadá, la Cumbre de las Américas. Hasta se le puso fecha al ALCA, el 1 de enero del año 2005, ahí se acordó. Y yo recuerdo que era, se puede nombrar aquí gente, ¿verdad? Sí. Era el presidente de la Rúa. Y allá en Canadá se acordó que la próxima cumbre sería en Argentina. No se imaginaba nadie que iba todo lo que iba a pasar en América Latina. Nadie se imaginaba, porque yo incluso recuerdo que le pregunté al primer ministro de Canadá entonces, porque yo recuerdo que hubo una batalla del gas allí. Ahí echaron mucho gas. Se presentaron los movimientos llamados altermundialistas contra el neoliberalismo. Y bueno, y hubo un combate en las calles. Hasta el sitio de la reunión llegó el gas. Tuvieron que suspender por unos minutos la cumbre. Y yo recuerdo que le pregunté al primer ministro Chrétien, le dije, mire, ese muro lo van a tumbar. Pusieron un muro muy alto y rodearon la ciudad histórica. Y me dijo, no, ese muro, además me dijo, ya yo vendí el muro, ya lo negocié. ¿Cómo que a quién se lo vendió? Se lo vendía de la Rúa, para la próxima cumbre allá en Argentina.
En Argentina van a quemar ese muro. No hizo falta el muro en Argentina, afortunadamente. El muro de los pueblos fue el que surgió allí. Pero pasaron esos años, ¿sí? Era la propuesta del ALCA. Y llegamos a Mar del Plata, eso fue el 2005. Y nadie, seguramente, bueno, los que estaban empeñados en imponernos el ALCA, y los que desde estas tierras estaban como rendidos ante tal propuesta, obnubilados, no sospechaban lo que venía. Lula. Nosotros tuvimos que resistir golpe de Estado, sabotaje, terrorismo. A nosotros nos acusan de terroristas. Ayer nada más salió el presidente de Estados Unidos acusando a Venezuela sin una sola prueba. En todo, más bien tiene pruebas en contrario, que Venezuela no colabora en la lucha contra el narcotráfico, que no colabora en la lucha contra el terrorismo, que tiene relaciones extrañas con Irán, con Cuba, etcétera. Bueno, pero no se imaginaban que nosotros íbamos a resistir todo aquello y que iba a llegar el PT a la presidencia de Brasil, al gobierno, con Lula al frente y todos ustedes. Y a los pocos meses apareció la K, surgió de allá de la Patagonia, ¿no? Néstor Kirchner y todos ustedes, pues, ¿ve? Y un proyecto nuevo. Y después, bueno, viene toda esta avalancha de gobiernos, ¿no? Progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos nacionalistas, nuestros gobiernos, que como dices tú, Cristina, bueno, se parecen cada día más a nuestros propios pueblos. Y entonces comenzó a cambiar esta historia, pues. Y allá derrotamos al ALCA, comandados por Néstor, magistralmente. Pero bueno, ¿quiénes fueron los que quiénes resistimos la arremetida? Porque fue una arremetida dura, Lugo. Tú no habías llegado todavía. Andabas de obispo, ¿no? Eras obispo, el obispo del pueblo por allá en el sur, como en San Pedro, ¿no era? Donde fuimos una vez, el obispo. Entonces, yo recuerdo cuando Néstor le dijo a los caballeros, mirando a Bush, le dijo, aquí no vengan a patotearnos. Porque entonces querían someter a votación el tema. No, ahí resistimos. Lula, el anterior presidente paraguayo, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez y este humilde servidor, pues. Fuimos los Mercosur más Venezuela, que nos batimos ahí como mosqueteros, pues. Y Néstor, que era muy hábil, ¿sabes lo que hizo Néstor? Me dijo, ven acá, Hugo. A golpe de 4 o 5 de la tarde, el debate estaba muy candeloso, me dijo, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables, esto le vamos a ganar por cansancio. Entonces me dio la palabra como 10 veces y yo habla, hasta que Bush se fue, no aguantó, sudaba y se fue y le ganamos por cansancio. Estrategia de Néstor. Yo creo que tuya también, porque tú estabas allí al lado de él. Eso fue Mar del Plata. Ese fue un segundo momento, pues, ¿no? El ALCA y la gran amenaza que fue el ALCA. Y lo derrotamos. Y hoy estamos en un tercer momento, porque a pesar de que hace 5 años derrotamos al ALCA, llega aquí entonces como una especie de autocrítica, ¿no? Nosotros en Mercosur, y hablo como miembro de Mercosur, asociado, no hemos podido, así lo creo, dar un salto. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe, Mercosur o ALCA, una de dos. El ALCA lo enterramos, bien, aun cuando Estados Unidos comenzó entonces a desplegar los alquitas, los TLC por aquí, TLC por allá, era una especie de hacer un ALCA fragmentado, pero ya no era el ALCA aquel global. Ahora, bueno, Mercosur es, como dice aquí Jaguaribe, Helio Jaguaribe, el Mercosur es mucho más que un importante mercado subregional. El Mercosur es, para los partícipes, su pasaporte a la historia. Nuestro pasaporte a la historia. Nos jugamos la vida en el Mercosur. Y del Mercosur, como un gran motor, la UNASUR. Y más allá, la CELAC, en otra dimensión, pero el Mercosur. Ve ahí este espacio de poder político, económico, social, gigantesco poder. Y un potencial muy grande. Por eso estamos como estacionados en un tercer momento.
que no termina de nacer, como decía Antonio Gramsci. Estamos ahí como en esos interregnos históricos donde algo que está muriendo no termina de morir y algo que está naciendo no termina de nacer. El nuevo Mercosur lo necesitamos. Hoy estábamos debatiendo allá, muy interesante el debate. Ahora, yo opino que nuestras contradicciones en lo económico, nuestros antagonismos en lo económico, no tienen solución en el marco en el cual hasta ahora hemos venido funcionando. Es decir, el marco del mercantilismo, del comercio nada más. Cuánto te vendo, cuánto me vende. Tenemos que ir más allá, hacia lo estructural, hacia lo estructurante, hacia, como diría alguien, una nueva arquitectónica del Mercosur. Yo estoy ansioso en que eso podamos lograrlo. Es un asunto, decías tú, de poder. Y decía Dilma, de más Mercosur. Es urgente que el Mercosur, oye, en verdad, yo creo que eso, con todo respeto lo digo, presidente, no quiero meterme en las cosas internas del Paraguay por respeto a ese pueblo, a usted, pero en verdad yo creo que esas personas que se oponen al ingreso de Venezuela a Mercosur y tienen 5 años en eso, 5 años, y mire que hemos hecho esfuerzos de conversar, de dialogar, con respeto, y no es posible, pues. Pero yo no sé si ellos están conscientes del daño que le están haciendo, no a Venezuela, a todos, al pueblo paraguayo mismo, y a todos nosotros, a todos nuestros pueblos. Por eso la propuesta que ustedes han hecho, que tú en Caracas me comentabas, y la presidenta Cristina, a mí me parece que hay que seguirla trabajando, ¿no? Y se ha decidido crear un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo. Me parece muy bueno en lo que tú has insistido, Dilma. Eso no podemos dejarlo así, pues, al vaivén de las olas. Es demasiado importante para dejarlo en manos de 5 personas. Creo que son 5 votos los que faltan, ¿no? O no sé cuántos son. 5 personas que no quieren, pues. Ahora, yo tengo una hipótesis, detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa que no quiere, pues, moviendo quién sabe cuántos mecanismos de presión, etcétera. Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. El Venezuela es el pecho al Caribe. Yo creo que es la única vez en la historia de todos estos movimientos de integración que un grupo tan pequeño de gente logra frenar un proceso como esto. Yo no creo que haya precedente, sin usar las armas, pues, sin usar la guerra. Por eso no podemos rendirnos, todo lo contrario, hay que retomarlo con fuerza, y yo estoy seguro que el pueblo paraguayo sabrá acompañarnos, porque es en beneficio del pueblo paraguayo, y del pueblo uruguayo, y del pueblo argentino, y del pueblo brasileño, y de los pueblos de América Latina, y del Caribe también, porque repito, es avanzar hacia allá, abrir allá el pecho al Caribe, y Ecuador ni se diga, abrir Mercosur al Pacífico. Países además, Ecuador y Venezuela, lo digo modestamente, pero bueno, somos países de la OPEP. Y tenemos grandes reservas de petróleo, de gas, de energía. Tenemos algunas cosas que aportar, no solo en lo económico, en lo social, en lo cultural. Bien, y bueno, ya lo decía Dilma en sus palabras, más aún tenemos que apurar esta marcha, acicateados por la crisis mundial que nos amenaza, ¿no? Crisis política, económica, de todo tipo. Más Mercosur, expansión y una nueva arquitectónica. Rafael, el presidente Correa, que es economista también, estaba ahora recordando unas cosas bien, yo creo que son bien importantes. Voy a aprovechar eso para terminar, porque hemos vivido nosotros la experiencia. Uno de los 4 pecados capitales del Mercosur, según Jaguaribe y Ferrer, es la alta dependencia del financiamiento externo. Y esa es una de nuestras debilidades. Ahora, el presidente Correa lo dijo hace un rato. Dios mío, ¿dónde están nuestras reservas internacionales? En los bancos del norte. No es muy seguro tener eso por allá ahora, sobre todo con las crisis que tienen.
A Libia se le quitaron, no sé dónde andan. A alguien, yo he hecho la pregunta varias veces, nadie responde. ¿Dónde están los 200.000 millones de dólares de reserva que tenía Libia? Ah, no, tú ves a la prensa mundial que dice, no, cuentas de Gaddafi fueron intervenidas. No, no eran cuentas de Gaddafi, eran cuentas de Libia, del Estado libio, que estaban en los bancos europeos. Y me consta que hacían mucho lobby algunos líderes europeos para que Gaddafi moviera 10.000 millones de aquí para allá, etcétera. Me consta. Bueno, esas reservas no se sabe dónde están ahora. Tenían, como 200.000 millones tenía Libia en reservas internacionales. Yo la última vez que vi a Gaddafi fue hace como un año. Y yo le pregunté, por cierto, Gaddafi, ¿tú qué haces con tanto dinero en los bancos? Un país que apenas tiene 5 millones de habitantes. Imagínate las reservas que tenía. 200.000 millones de dólares en oro y euros y dólares, etc. Ahora, el caso de Venezuela yo lo explico en un minuto. Si nosotros no hubiésemos hecho una arquitectura financiera nacional, cambiando algunas leyes, la ley del Banco Central, la ley de petróleo, etcétera, nosotros tuviéramos ahorita casi 100.000 millones de dólares en reserva. Demasiado dinero en reserva. Tenemos 30.000 millones. Nosotros establecimos un tope, reservas óptimas, ¿cómo las llamamos, Jordane? Reservas internacionales adecuadas, es el término que, bueno, que establecimos en una ley. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sacando la cuenta, porque ahorita ese tope está en 26.800 y tanto. Se fija entre el gobierno y el Banco Central. A final de año, yo saco mi cuenta, 31 de diciembre, eso es cada 6 meses, todo lo que esté por encima de 26.000 o 27.000, lo que es, eso pasa a un Fondo Nacional de Desarrollo. Para inversiones, bueno, y hay una ley que creó ese fondo, pues. No es a capricho del presidente, no, es una ley que destina recursos para infraestructura, bueno, salud, educación, carreteras, ferrocarriles, créditos para la pequeña, mediana industria, etcétera. Nosotros hemos inyectado por esa vía como 40.000 millones de dólares en los últimos años. Si no fuese por eso, estarían en las reservas internacionales o estarían en manos de la burguesía nacional que con todo el dinero del mundo cambiaba los bolívares en dólares y se los llevaba libremente a depositarlos en las cuentas, en sus cuentas en el norte igual. Y como dice Rafael Correa, presidente Correa, es una cosa, yo digo, como para verla bien, nosotros depositamos allá nuestro dinero de nuestro pueblo. Y con ese dinero venezolano a lo mejor van y le prestan a Argentina. A ti no te presta nadie. Van y le prestan a cualquier país. Y nos pagan a nosotros, ¿cuánto, Rafael? 1 o 2%. Menos de interés. 0,5. Y le cobran el triple o 4 veces. 6-7%. Imagínate. Ahora, por eso es tan importante el proyecto del Banco del Sur, que ya fue aprobado por el Congreso uruguayo, gracias Pepe, gracias a los diputados y senadores del Uruguay. Y bueno, pronto seguramente Brasil lo aprobará, y falta el Paraguay. A lo mejor vienen los mismos caballeros estos y se paran ahí, no aprueban eso. Es terrible. Habría que sacar la foto de esos caballeros y ponerla por todo. Estos son, ¿cómo es que dicen? Ustedes cuando se la pasaban en las calles, yo no, porque yo era soldado. Nicolás, reconoce los pueblos. Y sacaban la foto de los... habría que sacar la cara de esa gente para que la gente los reconozca, los que se están oponiendo a esto. ¿Se oponen a qué? ¿Ve? ¿Y por qué intereses? ¿Qué piden a cambio? ¿Quién está detrás de ello? Etcétera. Yo he tenido una paciencia sin límites al respecto, porque a veces incluso se han dicho cosas que para nosotros es una falta de respeto. No, que Venezuela tiene que respetar la democracia.
¿Cómo fue que dijo Lula un día cuando le reclamaban que porque era amigo de Chávez, el dictador? Y Lula dijo por allá en Europa, bueno, en Venezuela más bien hay exceso de democracia, así lo dijo. Todos los años hay elecciones y cuando no hay viene Chávez y las inventa. Y es verdad, hay elecciones todos los años. Ya el año que viene hay elecciones otra vez. ¿Ah? Sí, allá hay más democracia. Bueno, voy a terminar, Rafael, para que tú nos ilustres con tu ejemplo. ¿Ve? Entonces, más Mercosur, una nueva arquitectónica, el Banco del Sur. Nosotros hemos comenzado a repatriar las reservas de oro de Venezuela, que gobiernos anteriores las enviaron para Londres. Ah, eso fue exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se llevó el oro de Venezuela. Yo no sé si aquí habrá alguien del Fondo Monetario, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? Pero se llevaron el oro, o sea, le pusieron como condición a Venezuela para darle un préstamo de no sé cuánto, que colocaran el oro de las reservas en unos bancos, bueno, que ellos decidieron, pues, en Londres y en Washington. Ahora estamos repatriando el oro. Yo soy el primero en estar de acuerdo en que ese oro o parte de nuestras reservas la coloquemos en el Banco del Sur. Pero ¿por qué no? Yo sé que aquí mismo en esta sala pudiera haber algún técnico que dijera, no, eso es una locura. Como me gustaría discutir con algunos que dicen que es una locura. Una locura, creo yo, es lo que estamos haciendo. Tener las reservas de nuestros pueblos allá en el norte. Como dice Correa, tú hablaste de la transferencia, ¿no fue, Rafael? La transferencia de miles de millones de dólares del sur al norte. Estamos financiando al norte. Eso sí es una locura. Y es una locura de hace varios años, décadas, siglos más bien. Bueno, más Mercosur. Y más Mercosur, y yo diría un nuevo Mercosur. Una nueva arquitectónica. Y además incluir lo que Dilma le he oído mucho decir, y a Cristina, y al Pepe, a todos. Pasar de la lógica mercantilista a la lógica, vamos a llamarla constructivista, con Bersaski. Es decir, la lógica de complementarnos en nuestros potenciales para desarrollar nuestras economías productivas, desarrollar nuestras industrias, nuestra tecnología. Ah, para eso hace falta inversiones. Voy a poner un solo ejemplo aquí, ya lo comentábamos allá en la mesa anterior. El tema del gas. Estamos instalando, tú sabes, Cristina, en Venezuela una fábrica de autobuses que van a usar gas en vez de gasolina o diésel. Tecnología argentina. Una empresa argentina con una empresa venezolana, hicimos una empresa mixta, bueno, porque nosotros tenemos una reserva de gas muy grande y vamos a ir sustituyendo el consumo de gasolina y de diésel por gas vehicular. Ya hemos comenzado, hemos importado de Argentina muchos componentes y también de Europa y de otras partes de Brasil. Ustedes también producen, ¿verdad, Dilma? Brasil produce mucho los componentes del gas vehicular. Bueno, sí, es un ejemplo nada más. La faja del Orinoco. ¿Cuántos taladros petroleros harán falta en la faja del Orinoco en los próximos 50 años para explotar esa reserva que es la más grande que se conoce en el mundo? ¿Cuántos miles de kilómetros de tuberías, de oleoductos, de gasoductos? Ahora con Colombia, gracias a Dios, con el nuevo gobierno de Colombia, porque con el anterior, casi que guerra es lo que se desata, ¿eh? Casi que guerra. Hay que recordar que bombardearon Ecuador, y estaban preparando un bombardeo contra Venezuela también. Ahora llegó el presidente Santos como que a poner orden ahí, ¿verdad? Y a poner la política por delante y el diálogo. Hace poco vi que estaba visitándote, Correa, allá en Quito, y me gustó mucho. Qué bueno que estén juntos, discutiendo, hablando, firmando convenios. También estuvo Santos en Caracas y yo fui por allá por Cartagena. Pero una de las cosas que firmamos nosotros con Santos ahora es un proyecto, bueno, que los más interesados son los chinos y los asiáticos, pues. Imagínate un poliducto desde la faja del Orinoco que cruce todos los llanos venezolanos, todos los llanos de Colombia, hasta el Pacífico. Eso hay que hacerlo. Los barcos petroleros venezolanos que ya están llevando a China un promedio de 400
casi 500.000 barriles diarios de crudo, y ya hemos firmado el convenio para llegar a 1 millón en 2 o 3 años. Los barcos nuestros salen de allá del Caribe hasta el Atlántico Sur, dan la vuelta por abajo por África hacia China. Imagínate lo que nos ahorraremos cuando tengamos ese poliducto y el petróleo vaya directo al Pacífico. Entonces, es decir, esos son proyectos estructurantes en los cuales o para los cuales nosotros no debemos seguir perdiendo tiempo. Una comisión estratégica de Mercosur creo que se impone, y que vaya elaborando un mapa de grandes proyectos y dándole viabilidad a esos proyectos. El nuevo Mercosur, más Mercosur, es una cuestión de poder. Termino con Artigas, señor presidente. Qué buena le quedó la chaqueta militar que usted se puso allá. Aquí creo que lo criticaron un poco, pero era por el frío, ¿verdad? Había mucho frío, Cristina, ¿te acuerdas? Y viene el Pepe y le prestan una, pero le quedó bellísima la chaqueta. ¿No te la trajiste? Tenías que haberte la traído. La chaqueta de general venezolano, que lo merece ser general guerrillero. Artigas, lo repito con él, con el grande Gervasio Artigas, no debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Viejo libro de Federico Nietzsche, que ya me ayudó mucho en la cárcel. En la cárcel me ayudó mucho. Así habló Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Y bueno, allí Nietzsche abunda sobre el tema que ustedes conocen muy bien, de la voluntad de poder. Tú hablabas de esto es una cuestión de poder. Y solo unidos podremos. Bueno, eso se viene diciendo hace mucho tiempo. Bolívar, Artigas, San Martín y todos aquellos libertadores y libertadoras, Abreu de Lima, Perón, un poco más acá, ¿cómo fue que dijo Perón? El siglo XXI nos conseguirá o unidos, sabio del sur. Y gracias al pueblo uruguayo, siempre agradecido por ese inmenso afecto que siempre hemos recibido en estas tierras del sur, de nuestro sur. Estaba recordando ahora a Mario Benedetti, nuestro Mario. El sur también existe. Habría que incluso decir, ahora es cuando existe el sur. Ahora es cuando existe el sur, en honor al grande Mario Benedetti. Todavía tenemos nosotros muy fresca la reunión de Caracas, donde nació la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y aquel espíritu tan fraterno, tan constructivo, tan positivo que allí reinó. Agradezco mucho a todos ustedes el aporte que hicieron para el nacimiento de nuestra Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Ahora, esta reunión de hoy, sin duda que se inscribe dentro de ese proceso, esa dinámica, sobre la que nosotros estamos obligados a cabalgar, diría yo. A cabalgar por encima de todas las dificultades, las contradicciones, los antagonismos. En lo político, es la política, y sus antagonismos, sus contradicciones. En lo económico igual, en lo ideológico incluso. Estamos obligados, así lo creemos, así lo sabemos. Estamos obligados a saltar, a pasar, a cabalgar, a caminar por sobre todos esos obstáculos, diferencias, incomprensiones, con mucha conciencia, con mucho querer, Ustedes saben que vengo de unos meses de obligado reposo, tuve que pasar a retaguardia, y estuve leyendo mucho y reflexionando mucho. Y por allá me conseguí un Odominado, y enos aquí pues, en pleno siglo XXI, comenzando la segunda década, batallando por unirnos. Y si no lo logramos, no habría futuro para nuestro pueblo. Estamos obligados a lograrlo. La unión del sur, como un gran bloque, tal cual lo planteaba Bolívar. Es impresionante la visión de Bolívar, aquella carta a Pueyrredón de 1819, yo siempre la estoy citando, Cristina, tú sabes, porque es además como un poema. El día que podamos unir desde el Orinoco hasta el Río de la Plata,